Buenas noches, profesor, compañero. Buenas Estás- noches, profe. Hola, Buenas noches, Pablito, profe. Steven, ¿cómo están? Paola, Entonces, profe. ¿cómo les va? Buenas noches, profe. Me vengo conectando, voy a cambiar de Qué gusto piso. verles. Bueno, cuéntenme cómo les fue con lo que les mandé. Bien, profe, estaba entretenida la película también. Mm, Qué buenísimo. Sí, profe, la película fue muy... bueno, me hizo reflexionar, la verdad, y darnos cuenta, bueno, darme cuenta de muchas cosas que mostró. Qué chévere, Alex. ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, básicamente, bueno, si nos centramos en nuestra materia, el cómo innovó el profesor la forma de generar un aprendizaje a los estudiantes, la creatividad, el alejarse un poco de las normas que tenemos básicamente para estudiar, sino que hacer juegos, hacer un poco más empíricos y acercarnos más a las curiosidades que tienen los estudiantes. Y Ujú, entonces desde ahí agarrar todo lo que viene a ser aprendizaje. ujú. Amanda, ¿qué medio o recurso que utilizó en la película, digamos, te llamó la atención? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Lo que me llamó la atención era y el recurso que utilizó era más práctico. Por ejemplo, en el caso de cuando les estaba enseñando física, les hizo lo práctico que fue con un globo y creo que había unas piedras como en el patio de la escuela. Entonces les explicó así y también inclusive con él mismo y el director. Entonces era muy práctico al momento de enseñar. Por ahí, Josué. Buenas noches, profesor. Hola, Josué. Hubo una escena en donde él estaba eh, con los pupitres del aula reorganizando para recrear un entorno participativo en el cual este promovía el movimiento corporal, la interacción libre entre los estudiantes. Esa fue la que me llamó la atención. Así él pudo fomentar también lo que es el pensamiento crítico, esto de la curiosidad natural de los alumnos y también reemplazando la memorización pasiva para hacer más colaborativo los problemas. Ok, súper bien. Eh, a ver, ¿quién más está por aquí? Me parece que está la Pau por aquí. Ese fue. Eh, Pablito. Buenas noches, profesor. Sí, muy interesante y muy reflectiva la película. También utilizó varios métodos, como comentaban nuestros compañeros. Y, o sea, él hacía para salir de la rutina de, o sea, de donde estaba, para hacer que los estudiantes tengan más ideas, más pensamientos, cómo actuar en una situación y así que ellos aprendan más y con la práctica en sí. Muy bien, súper bien. Ok, bueno, me alegra mucho que les haya gustado la película, ya que a mí me parece una película bastante interesante para abordar todo lo que es la educomunicación. Eh, Tenemos un segundo. Ok.
ingresé Wendy. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, ¿cómo te va? Todo muy bien, profe. Pues, buenas noches con todos, perdón. ¿Cómo te fue con la película? Bien, la verdad es que había una escena que era de cómo se convirtió el salón en un océano. Entonces, esa creo que es la que más me llamó la atención, profe, y me quedé con esa. Sí, sí. Súper bien, súper bien. Me alegra mucho. ¿Quién está por aquí? La Mica. ¿Está por ahí la Mica? No, profe, aquí no está. Le escribimos tal vez por interno. Mm, me parece que le vi. Se le Ya está salta. entrando, profe. Ah, ya ve. ¿No? Ya estás por aquí, Mica. Todavía no. Ahí está la Mica. Hola, Mica. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe. Usted, muchas gracias por preguntar. Muy bien. Queríamos saber cómo te fue con la película. ¿Qué te pareció? La verdad, profe, no la pude ver. Estuve un poquito ocupada con algunos asuntos de familia. Ya, pero nada grave. No, no, nada grave. Ok. Bueno, te perdiste de algo. A ver, cuéntanos. ¿Cómo es? Alguien que le haga un resumen de qué se trata la película, Jorge, para que le motive a ver la próxima vez. Digo, la siguiente clase. El angelito, profe, el angelito, él es buenazo para resumir películas. Ok, A ver, bueno, básicamente trata, bueno, la película se basa en Matamoros, que es una ciudad de Tamaulipas, México, y trata de una escuela que no tiene los recursos suficientes o muy limitados para darles aprendizaje a los estudiantes. Se sabe que hay corrupción dentro de las instituciones, pero llega un profesor que, si no mal recuerdo, era Juárez, y llega con un método creativo para enseñar a los estudiantes y también para que se interesen en aprender. Hay varias escenas o métodos que utiliza que nosotros ya, bueno, hablamos con el profesor, como la cual era transformar el salón en un océano, usando los pupitres como botes, y los chicos preguntándose cómo hace para que los botes floten. Luego llega el director y hablan un poco más sobre la física. Luego conocemos a más estudiantes que uno quiere ser astronauta, una niña quiere ser filósofa. Entonces nos van ingresando a este mundo del aprendizaje y cómo ellos se van interesando y se van esforzando para poder hacer lo que ellos quieren. Y ya. súper bien, es un muy buen resumen. Ok, chévere. Bueno, a ver, dos cosas que son súper importantes para mí. Eh, y es que, por lo general, yo cuando les mando a ver algo, o sea, de ley tenemos que hablar de eso, porque la gente que vio, si no hablamos de eso, va a decir, entonces, ¿para qué mandó? Entonces, es importante hacerlo. Y pues también para que motivarles a las personas que no alcanzaron a ver por motivos familiares o calamidades personales, a verla, porque está buena, la verdad. La pueden ver con su familia. Está súper chévere, de hecho.
Y ya me parece súper bonito que la vean es más en familia porque se deconstruye el tema de la educación. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a empezar en cambio ya con nuestro segundo encuentro. Permítame ingresar al Zoom para yo poder verles también. Siempre a mí me gusta tener dos dispositivos porque así puedo ver la cámara digamos, las fotografías, las cámaras de ustedes. Que parece ser que es cierto, va a ser como un requisito también en las evaluaciones que tengan dos dispositivos. Todavía están en eso, pero es muy probable. Ya había eso, ¿no? Pero parece que ahora también se va a normar. Bueno, ok. ¿Dónde estamos? Compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Gracias por haber visto la película. Gracias por asistir a esta asignatura una vez más. Les agradezco mucho. Y hoy, en este segundo encuentro, vamos contando nuestros encuentros, vamos a trabajar algo que eh, es clave para nosotros en educomunicación y es cómo funciona la comunicación. Y esto quizás para ustedes no es nuevo, porque ya lo vienen trabajando en algunas asignaturas, teorías de la comunicación, metodología, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño repaso, pero vamos a ver desde la perspectiva de la educomunicación, es decir, cómo funciona la comunicación, no solo como transmisión de información, sino como un proceso, es decir, cómo ese proceso tiene un impacto en las personas. Entonces, nosotros desde la educomunicación no vemos la comunicación como algo mecánico y por eso esa película es clave. O sea, la película que les mandé a ver es clave porque eh, nos hace aterrizar a todo lo que vamos a ver en el semestre. Empezar con esa película es importante y vamos a tener guiños a esa película durante todo el semestre. Y cuando ustedes hagan el trabajo de la SF2 también van a tener estos guiños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no vemos la comunicación como algo mecánico, sino como una herramienta para construir. Y esa construcción es una construcción del conocimiento, es decir, generando participación. Entonces recordamos la película cómo generaba participación. Por ejemplo, un paréntesis, a mí hay una escena que me encanta porque es muy semiótica eh, y ustedes ya pasaron por esa asignatura. Y es cómo él saca el pupitre hacia el patio, ¿no? Y entonces le encuentra el coordinador, el rector, ¿no? El director general, y le dice, ¿por qué sacas el pupitre, ¿no? Eso es lo que te da autoridad, ¿no? Entonces, si recordamos las clases de semiótica, cómo un objeto genera autoridad, ¿no? Y entonces, ¿cómo rompes eso para generar una linealidad de participación cuando, por ejemplo, dice muevan las bancas, lo que decían ustedes, ¿no? Hagan un velero, un mar, un océano, ¿sí? Entonces son herramientas para construir conocimiento de manera participativa y por lo tanto transforma realidades. ¿Cuáles son las realidades? Las que vimos en la película y que las vivimos nosotros constantemente. Es decir, no es gratuito que la película haya elegido ver las estrellas en una montaña de basura. O sea, es potente esa imagen. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ver las estrellas, ver el infinito, hacia dónde vas, desde una montaña de basura es demasiado potente eso, ¿no? Y arranca lágrimas, de hecho, ¿no? Porque al final, bueno, eso también fue a la NASA, ¿no? Es una historia real, de hecho, no es ficción. Bueno, entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es analizar cuatro aspectos fundamentales. Uno, que son los métodos que utilizamos nosotros como educomunicadores. Dos, los contenidos que vamos a ver. Tres, los efectos. Y cuatro, los procesos de la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos pasando. Entonces,
Primero, partamos de algo básico, que es la comunicación, que es algo que nosotros estamos desde nivelación, propedéutico, primer semestre, ¿no? Entonces, eh, entendemos que la comunicación es ese intercambio de información, pero desde la educomunicación podemos ampliar esta idea. La comunicación no es solo enviar mensajes, ¿sí? Es un proceso donde se construyen significados, donde influye la cultura, la experiencia y el contexto. Por ejemplo, para ir aterrizando esto, siempre en mis asignaturas la idea es aterrizarle a un lenguaje súper cotidiano para que esté súper claro. Entonces, no es lo mismo decir algo en redes sociales que en un aula, ¿sí? Entonces, una cosa es como ustedes lo expresan, por ejemplo, en el grupo de compañeros o en un grupo de amigos del fútbol del fin de semana, que cómo te expresas con los compañeros del aula o con el docente. Tampoco es lo mismo comunicar a niños que a adultos. Entonces, y tampoco es lo mismo hablar desde una autoridad que desde una participación horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde aparece la educomunicación, porque en la educomunicación no hay receptores pasivos. ¿De acuerdo? Los niños, los ancianos, los jóvenes, todos son activos. Hay sujetos activos que interpretan, cuestionan y resignifican los mensajes. De ahí que es súper importante que comunicar también es educar. Y educar también es comunicar. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta de cajón es, desde esas bases epistemológicas que nos da la educomunicación, vamos a entender que la comunicación no solo es transmisión, sino que es construcción social de un conocimiento. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que implica diálogo, participación y sobre todo pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no buscamos que el estudiante, en este caso, reciba información, recuerdes en esta metáfora de la educación bancaria, ¿no? Sino que buscamos que la interprete, la cuestione, la transforme, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a esto, Paulita, te pregunto, ¿tú crees que comunicar es solo transmitir información? No. Me parece más como un medio que te ayuda a expresar algo, a transmitir algo y también influye mucho el cómo tú transmites esta información para como plasmar algo a las personas y que ellas también tengan su propia perspectiva de cómo receptan esta información. Excelente, muy bien. Entonces, comunicar, como dice la Pau, efectivamente no es solo es enviar esa información, sino es que esa información sea comprendida. Es decir, la otra persona no solo que escuchó, digamos que, o digámoslo en palabras textuales, recibió, sino que escuchó de manera activa, la escucha activa que se denomina. Por lo tanto, comprendió. Pero más importante aún es que se genera un significado en el otro. Entonces, la otra persona recibe y genera un significado. Entonces, desde nuestra asignatura, la educomunicación implica que nosotros debemos pensar en el contexto, en el lenguaje y en la participación del receptor. Ojo, con esta última parte voy a hacer como un paréntesis en la participación porque esto es súper clave en la educomunicación y en el proyecto de la SF2. El componente más importante que ustedes van a hacer es de la participación, porque sin participación no existe educomunicación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagan los proyectos, cuando digan, ¿y dónde está el componente educomunicacional? Va a haber un montón, pero el principal es la participación. ¿Y cómo generas participación? Con un feedback, con un formulario de registro, con un comentario abierto en las redes sociales, con una asamblea. O sea, hay un montón de maneras. El momento en que no generas participación no es educomunicación, entonces esos proyectos se pueden caer, ¿de acuerdo? Esto solo como un paréntesis. Por eso es súper importante la participación dentro de la educomunicación.
Y volviendo, digamos, a nuestra asignatura, no saliéndonos del proyecto, sino a nuestra asignatura como tal, en entornos virtuales que nosotros estamos, la participación es más importante, porque si no, lo que va a pasar es que un docente va a llegar y va a dar la clase y ustedes solo van a conectarse y probablemente hacer alguna otra actividad. Entonces, la generación de la participación es importante, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿dónde está nuestra diapositiva? Muy bien. Y aquí tenemos algo que es clave, los métodos. Em, Nosotros en esta lámina vemos distintos métodos. Está por un lado el verbal, también tenemos el no verbal, el visual y tenemos el digital, que es el último componente. Es más, quisiera ver cómo están. Ahí, digital. Acá. Em, Siempre quise hacer eso. Pero desde la educomunicación no es solo es una clasificación, es una, digámoslo así, una operación muy pedagógica. Poner un ejemplo siempre vale. La comunicación verbal, es decir, la comunicación oral o escrita, es la comunicación más tradicional. De hecho, tomamos nosotros comunicación no verbal, ¿se acuerda? Lenguaje, manejo escénico y lenguaje escénico. Comunicación no verbal y manejo, y lenguaje no escénico, y manejo escénico. Pero no siempre es la más efectiva en los entornos virtuales. La no verbal, aunque estemos en línea, está presente porque yo les miro. Por eso es que prendo el otra cámara. Entonces yo les miro y veo que están tomándose un café, están trayendo un agua, ¿sí? Se van al baño, regresan, alguien pasa por atrás, alguien susurra, alguien participa en clase también, ¿no? Entonces, está presente. También está presente en el tono, ¿no? En la expresión, en el silencio mismo en sí. Entonces, lo visual sigue siendo clave. Los memes, las infografías, los videos. Entonces, de esta manera, la contraparte aprende mucho más con las imágenes. Ustedes aprenden mucho más rápido en un tutorial de TikTok de 2 minutos que en una clase de 2 horas de matemáticas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por eso es que lo visual es súper importante. Y lo digital no es solo el medio, sino que es un ecosistema donde los estudiantes participan, crean y comparten. Y aquí viene algo súper importante. En educomunicación no usamos solo un método, ¿sí? Sino que combinamos lenguajes para generar aprendizaje significativo. En otras palabras, em, siempre estamos constantemente adaptando nuevas metodologías para generar un aprendizaje significativo para las personas. ¿De acuerdo? Desde las bases de la educomunicación, esto que les digo se relaciona con la idea de lo que se denomina la multialfabetización. Es decir, no solo leer y escribir texto, sino también interpretar imágenes, comprender los medios digitales, producir contenido, que es lo que van a hacer ustedes en los proyectos. Entonces, el estudiante ya no solo es un receptor, sino que es un productor de mensajes y, parafraseando a Kaplun, es un prosumidor, ¿no es cierto? Un emirec, perdón, un emirec. Entonces, necesito un, un café. Acá hace frío. Bueno, ok. Ahora pensemos en algo clave y es qué comunicamos nosotros. Y aquí aparecen 4 tipos de contenido. El uno es informativo,
El otro es persuasivo. Y tenemos otro más que es el de entretenimiento. Y con broche de oro cierra el educativo. Y en la práctica, estos están unidos, digamos, no están separados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la Mica está viendo un video de TikTok y ese video puede entretenerle, también le puede enseñar, pero también le puede persuadir al mismo tiempo para que compre algo. Entonces, le está enseñando que comer sano es importante, le está entreteniendo porque es un video bastante, digamos, visual, bastante algorítmico y a la vez le persuade para que compre ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, en educomunicación, esto es fundamental porque el contenido educativo nunca tiene que ser aburrido, ¿sí? Tiene que ser entretenido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué busca el contenido educomunicacional? Conectar con la persona, con el estudiante, ser claro y adaptarse a los contextos, por ejemplo, como en la película. Entonces, veíamos que eh, él se adaptaba al contexto porque iba al salón de computadoras, no había computadoras, ok, decía entonces, y se adaptaba, ¿no? Y no había esto, bueno, entonces se adaptaba, vamos, no hay libros tampoco, entonces a la piscina, o sea, siempre se va adaptando al contexto, ¿de acuerdo? Porque si no, no hay conexión. Entonces, esa es la idea, que el aprendizaje se genere a partir de la adaptación del contexto, ¿de acuerdo? Entonces, quiero traer un cafecito. Entonces, las bases epistemológicas a nosotros nos dicen que es algo súper importante, que el conocimiento no se impone, sino que se construye. Y esto es pregunta de cajón de su evaluación sumativa. Uno, el conocimiento para la educomunicación no se impone, sino que se construye. ¿De acuerdo? Eso como para recordarlo siempre. Y el contenido es el puente para la construcción de ese conocimiento. Por eso, un buen educomunicador genera reflexión. Entonces, pensemos en sus proyectos. Volvamos a los proyectos de la SF2. Su proyecto de comunicación debe generar reflexión. Cuando ustedes vieron esta película, pensemos que esta película es un producto de un cineasta que quiso hacer educomunicación. Entonces, ¿qué termina pasando cuando ves esta película? Entonces resulta que el Pablito ve esta película y termina generándole una reflexión, ¿sí? Y también invita a participar. ¿Por qué? Porque cambias la estructura. Es decir, tú quieres que la educación sea distinta. Y por supuesto tiene sentido para quien la recibe, que eso quiere decir que Pablito lo ve y dice, sí, es verdad. Cuando yo estaba en la escuela era así y habría sido mejor si me apoyaban de una manera diferente a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, si la Xiaomi, dime esto por ahí, después le pregunto a la Jocelyn. ¿Quién Jocelyn está ahí? ¿Quién está ahí? No, Jezabel, pero primero la Xiaomi. Xiaomi, si tuvieras que enseñar hoy día, eh, ¿qué es lo que te gusta, por ejemplo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer como esos videos tutoriales de TikTok o enseñar a alguien? Mm, ¿Qué podría ser? Buenas noches, primeramente. Mm. No sé, es que por TikToks o por redes sociales nunca lo he intentado, pero como estoy en temas de esto de la iglesia y todo esto, Ujú, sí me ha tocado estar enfrente de un grupo, como es de la pastoral juvenil, en este caso, o de los adultos también, porque también me han involucrado, como estuve en la directiva y eso es de adultos, ujú, entonces también me han involucrado mucho en eso.
Entonces, ahí he ayudado en la formación, se podría decir, dando charlas, dando guía, dando, compartiendo mis conocimientos y cosas así en la escuelita también. Entonces, ahí como que he enseñado, se puede decir. He impartido el conocimiento, pero de ahí, como por redes sociales, nunca lo he intentado, así que no sabría cómo hacerlo. Ya, pero entonces, muy bien, me encanta, mucho mejor todavía. Entonces, en la pastoral, por ejemplo, ¿qué tipo de contenido usarías tú y por qué decidirías usar, empezar eso con ese contenido? En la pastoral juvenil, en lo que empezamos o lo que yo normalmente empiezo es mucho, bueno, en sí lo que yo hablo siempre va a ser del amor, porque siento que todo es un parte un poquito del amor si hablamos de Dios. Entonces, yo hablo primero de eso, porque en sí hay muchos jóvenes que en la actualidad se sienten muy solos, se sienten muy, o sea, para nada escuchados por sus papás, por sus familias, son muy deseados del amor y por eso llegan a tener muchos resentimientos, mucho odio, muchas de esas cosas. Vienen con un aislamiento de su familia, pero muy fuerte. Entonces yo por eso siempre empiezo con eso. Claro, bien marcado, ¿no? Tienes razón en eso. Ok, súper bien, muchas gracias. Fíjense en que, primero ya les he dicho, ¿no? Y siempre vale recalcar, no hay respuestas erróneas, ¿no? Todas las respuestas son correctas. Aquí lo importante es pensar en precisamente lo que decía, ¿no? Nación, es decir, en los jóvenes en este caso, ¿no? Es decir, en tu público que va a recibir. En educomunicación siempre nosotros estamos constantemente preguntándonos qué les interesa. Entonces, claro, la Xiaomi va a decir, bueno, no les voy a decir algo que les suelo decir a los mayores, a los jóvenes probablemente les interesa esto, ¿no? ¿Cómo aprender mejor? ¿Qué lenguaje entienden mejor? Por eso el reto no es solo enseñar, sino es comunicar. Y comunicar es importante para que la otra persona aprenda de mejor manera. ¿De acuerdo? Y cuando se hace eso, se trabaja participación, pensamiento crítico, conexión teórica práctica y enfoque educomunicativo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un poco eh, los efectos, es decir, qué produce la comunicación en las personas. Nosotros no comunicamos solo para informar, eso ya lo habíamos visto hace unos dos o tres láminas atrás, sino que comunicamos para generar un efecto. Entonces, ¿cuáles serían los efectos? Aquí nosotros tenemos expuestos algunos de ellos. Por un lado están los cognitivos, ¿no es cierto? Y por otro lado están los afectivos, ¿de acuerdo? Y por otro lado están lo que se denominan los conductuales. Entonces, ¿cuáles serían los cognitivos en este caso? Los cognitivos son esos cambios en los que sabemos, por ejemplo, cuando aprenden un concepto nuevo en la clase. Entonces nosotros sabemos, bueno, tú estás desarrollando el proyecto de la SF2 y generas una enseñanza, tú sabes que se está generando un concepto nuevo que están aprendiendo. Eso es cognitivo, ¿no? En lo afectivo, y ahí retomo lo de la Xiaomi, ¿no? Desde el amor, ¿no? eh, los cambios en los que nosotros sentimos o pensamos. ¿De acuerdo? Entonces, a la mica, por ejemplo, un mensaje le puede motivar más o menos, o le puede aburrir o más o menos, ¿sí? O incluso le puede incomodar. Eso es lo afectivo, ¿ok? Y por otro lado tenemos los conductuales. En los conductuales, por ejemplo, eh, vemos, digamos, poniendo el ejemplo, por ejemplo, el Steven en cómo lo hace.
Por ejemplo, después de una campaña, alguien decide reciclar, una campaña de reciclaje, y alguien decide, por ejemplo, separar, por ejemplo, la basura, ¿sí? O comprar algo para que le ayude a ese proceso de reciclaje. Y entonces ahí viene lo más importante desde la educomunicación, que la educomunicación busca esa transformación, es decir, no solo que informa, sino que la gente empieza a hacer cosas. Entonces no basta con que la otra persona ya tenga la información, sino que la educomunicación lo que busca es que reflexione, que cuestione y que tenga una acción, que actúe frente a su realidad, porque la educomunicación, al fin de cuentas, lo que busca es transformar la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ahí digamos, una conexión epistemológica desde esa perspectiva? Desde las bases epistemológicas de la educomunicación, nosotros tenemos que el aprendizaje, se me cae la cámara, el aprendizaje es un proceso integral, ¿sí? No solamente cognitivo. ¿Qué significa eso? Que pensar, cuando hablamos de pensar es cognitivo, sentir, que es el tema de las emociones, lo afectivo, y actuar se vuelve conductual. Y todos esos están conectados. Por eso, una buena estrategia de comunicativa debe tener un impacto en esos tres niveles. ¿De acuerdo? Pensemos en una campaña del cambio climático. Entonces, el cognitivo, un video cognitivo nos va a permitir asimilar unos datos, por ejemplo, del recalentamiento global. Un afectivo nos va a hacer sentir preocupación y, en cambio, un conductual nos va a generar o decidir generar un cambio del hábito, ¿sí? Esto que acabamos de ver en este momento es la comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacer una pregunta. Tetzabela, ¿estás por ahí? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí viste la película? No, no logré alcanzar a verlo. Ok, bueno, la próxima clase la ves, ¿te parece? Em, ¿Recuerdas algún video en cualquiera de las redes sociales o en la televisión o en Netflix, no sé, en algún lugar que hayas visto de alguna campaña, de alguna clase, de alguna publicidad que tú hayas visto y que te generó un cambio en tu pensamiento, en tu actuar? Un video, una canción. Hubo una campaña, pero no me acuerdo de qué marca. Y de hecho yo la usaba. Y hablaba de que o sea, era una campaña, pero en contra de esa marca ya, de que yo usaba. En donde estaban diciendo de que usaba productos pero que eran usados con animalitos. Ujú. Entonces eso me hizo concientizar mucho y como que o sea, me dio como ese pavor de que yo estaba usando algo que maltrataba a los animales y lo dejé de usar. Dejaste de usar esa marca, ok, súper bien, Total. súper bien. Eso es una de las campañas más sensibles, ¿no? Eh, Brush, por ejemplo, en Canadá, ellos tienen maquillaje, tienen un montón de cosas para chicas, sobre todo, cremas y todo, y su eslogan es maquillaje libre de explotación animal, porque sobre todo son los conejos los que más sufren en eso. Ok, bien. A ver, ahora con los hombres. Steven, ¿alguna propaganda, alguna campaña que viste que te hizo cambiar? Bueno, una campaña política, la percepción de, digamos, cuando eran las elecciones. Recuerdo que
se hablaba mucho de la desinformación entre políticos, entre Daniel Noboa, Luisa González. Y bueno, yo me mantenía neutral, no había elegido ningún partido y tampoco, bueno, y tampoco había leído el plan político de cada uno, entonces me llamó mucho la atención eso. Entonces, entonces ahí me hice muy escéptico de los dos y, y me puse a estudiar, me puse a estudiar el plan político de cada uno y saber qué es lo que nos esperamos después de que gane tal persona y así. No sé si eso cuenta. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Mica, ahora sí te tocó. No fue como un cambio así que me haya como impulsado solo una propaganda, sino más bien como una crítica hacia una bebida X. Entonces, yo consumía mucho esta bebida, pero yo tengo una alergia a los colorantes. Y este video crítico me mostraba, o sea, que después de tantas cosas, o sea, resultaba que esta bebida era altamente, De contenía colorantes. niveles muy altos de colorantes. Entonces, Ujú. claro, yo me quedé así impactada porque tenía reacciones alérgicas, pero pensaba que eran por otra cosa. Y decía, no, es una Nunca la bebida. asociaste. No, nunca la asocié, nunca, jamás. Y ya después ya me tocó dejar la bebida porque ya fue horrible. Ujú. Pero fue algo que me hizo darme cuenta un video que hacía una crítica de esa bebida. Ok, súper bien. ¿Alguien más? ¿De pronto? ¿No? Ok, Bueno, yo tengo una, profe. diga Alex. Bueno, de niño nos mostraron un video básicamente educativo sobre el agua, o sea, cómo consumimos el agua y resumidas cuentas, nos explicaron que tomar agua de la llave tal cual nos hacía daño a los dientes. Y yo recuerdo, o sea, al conocer esos datos, sí dije, qué feo, o sea, que se me dañaran los dientes siendo tan pequeño aún. Entonces, desde ahí he evitado tomar agua de la llave, sino agua hervida o embotellada en todo caso. Y ahí conecto los tres puntos de conectivo, que es conocí los datos, conocí que puede ser dañino, afectivo que realmente no me gustó el conocer esto, y conductual, que es evité tomar agua de la llave. Oh, súper bien, súper bien. A ver, eh, de todas las cosas que ustedes han dicho, que ninguna vuelvo a insistir es incorrecta, pero hay algo ahí transversal, que es lo que la comunicación nos permite entender. Y es que la comunicación tiene poder. Probablemente de las demás personas alguien tenga una historia que vio en televisión y que después investigó y eso fue, digamos, un fake news que se denomina ahora. Entonces, por supuesto, independientemente de, no vamos a entrar al tema de las fake news, pero independientemente de, la comunicación tiene poder. Para la comunicación tiene poder. Entonces, en educomunicación, ese poder debe usarse con una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Educar, por eso es educomunicación, ¿sí? ¿Y cuál es la segunda finalidad más importante? Generar pensamiento crítico, ¿sí? Por eso es que, retomando la película, ellos tenían esta prueba que se llamaba trasvase, me parece. Y él nunca vio eso, porque a él lo que le interesaba es que piensen. No le importaba los contenidos, digamos, en términos de los estándares de lo que te mandan estos formatos de estudio, ¿no? Estos cajones, que son como las celdas que uno debe cumplir, ¿no? Los indicadores que efectivamente al final ellos querían y pasaron, digamos, con excelencia. Pero él lo que hizo es educar y generar pensamiento crítico, que es lo que hace la comunicación. Entonces es eso, ese poder lo ejerce desde esa perspectiva para educar y para generar pensamiento crítico. No solo para persuadir, porque eso es lo que hace la publicidad. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta
que la publicidad, el marketing y la educomunicación van a estar constantemente chocando, pero usando las mismas estrategias. Y esto lo ven constantemente en las redes sociales hoy por hoy. Es decir, por un lado, ven, digamos, publicidades muy persuasivas, como por ejemplo, justo el ejemplo que decía, eh, me parece que era Mica. Entonces, de la bebida, sí. Entonces, claro, no era una publicidad, no era una campaña, sino una persona que hizo una investigación y que generó un video o, bueno, lo que haya sido, y que, digamos, desmonta un mensaje persuasivo de una gran compañía de una bebida que utiliza colorantes, ¿sí? Entonces, siempre van a estar constantemente chocándose en ese sentido porque utilizamos las mismas estrategias, es decir, redes sociales, videos, todo para generar pensamiento crítico, para que las personas con los datos, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Entonces, viendo los datos de que el cloro de la llave, que no sé qué, genera descalcificación de los dientes, entonces la gente tome una decisión y diga no, ¿de acuerdo? Ok, bien, entonces, pasamos a la siguiente lámina que nos faltan pocos minutos. Entonces, ahora vamos a entender cómo funciona la comunicación como un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos varios modelos y esto ya así super flash lo voy a pasar. Modelo de Shannon y Weber, ya ustedes ya lo conocen. Vamos a hacer un breve repaso. Un repaso. Nos dice que hay un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. Y algo importante, hay ruido. En esa palabra es importante. Pero, insisto, no es teorías de la comunicación esta asignatura. ¿Qué es el ruido? Todo lo que interfiere en la comunicación. En el caso del aula virtual, se rompe la sala de Zoom, o por ejemplo, justo ahorita están en la sala de espera porque se les cayó, ¿no? Entonces, eso es un ruido. Y ahí viene el modelo de Laswell, que es ese modelo que agrega algo clave. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿Y con qué efecto? Entonces, aquí ya no solo importa el mensaje, sino el impacto. ¿De acuerdo? Y el modelo 3 que es el más importante para nosotros, el de Sharma. Este es el modelo más importante para la comunicación porque introduce una cosa que es lo que hablábamos hace 4 láminas, es el tema del feedback. Y que lo vimos en película. Cuando decimos feedback es la retroalimentación. En la película lo vimos cuando él les pregunta de uno en uno, les separa a los chicos, les dice al más inquieto, le decía, yo también fui así, no cambies. Eso es retroalimentación. Entonces, el receptor responde, hay diálogo, pero también hay intercambio. Lo que hacemos en esta clase constantemente es un feedback. ¿De acuerdo? Entonces, desde el lado de comunicación, este último modelo es el más cercano para nosotros porque es una comunicación horizontal, dialógica, con palabras de Kaplón, y por lo tanto, cuando es dialógica, es participativa. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo en algo más cotidiano para que quede súper claro en estos últimos minutos. Un grupo de WhatsApp. Todos tenemos un grupo de WhatsApp. En la teoría de Shannon y Weber, alguien envía el mensaje, ¿no es cierto? Eh, en la teoría de Laswell analizamos quién dijo a quién y con qué intención, porque claro, en Shannon y Weber lanzas el mensaje emisor, receptor y un ruido. ¿Cuál es el ruido? Que alguien se quedó sin datos o está en un túnel y entonces no les llega, ¿ya? En Laswell analizamos quién dijo a quién y con qué intención, pero en Sharman todos responden, como ustedes. Todos están en el grupo y todos responden, todos reaccionan, todos debaten, todos vistean. Es igual interacción, porque es una señal de que le llegó el mensaje que leyó. Entonces, eso ya es comunicación, eso es acción, eso es participación, eso es feedback. Así pueden justificar su proyecto de la SF2 también. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo estamos de tiempo? 3 minutos. Mm, creo que por ahí podemos ir cerrando para hacer ronda de preguntas. Y te veo feliz, Wendy.
Sí, profe. Me alegra, eso me gusta mucho. Ok, ¿preguntas? Profe, no, ninguna pregunta. Nada más que justo ahorita que ya me hizo hablar, quería acotar en que de la última teoría que nos dio, que tenía que ver con la experiencia, creo que es una de las mejores teorías que se puede basar para hacer la educomunicación. ¿Por qué? Porque en criterio personal, cada cierto tiempo yo capacito desde niños hasta adultos sobre temas de concientización ambiental. Entonces, en los niños me sorprende o sea, ustedes les pueden mencionar cualquier información, pero si es que ellos tienen una experiencia, ellos lo acogen, pero así. O sea, ellos dicen, esto fue por esto pasó por esto, y ellos generan el cambio justo de las tres etapas que nos mencionaba. Ellos generan el cambio de manera inmediata, lo que en, consideraría que es para los niños en la educomunicación, es mucho más, eh, genera mucho más o se crea una mejor conciencia hablando, como se dice, de frente. Pero para los adultos, usted se puede ir con una capacitación, se puede ir con excelentes temas, pero ellos aprenden más y ahora hacen caso más a redes sociales. Un video bien hecho, a ellos les van a hacer más concientizar que la experiencia de los niños, incluso siendo más mayores y teniendo más experiencia, porque son en temas ambientales y es como que ya sé que si es que yo boto la basura, se va a ir un río, se va a taponar, va a pasar tal momento. Pero si es que un adulto no le pone un video que conlleve todo eso y que haga conciencia, ellos no les importa lo que digan las personas, básicamente así. Pero un niño que tuvo la experiencia, que dijo, ay, en serio, esto pasó, se deslavó, en realidad la experiencia es lo más importante. Nada más eso. Súper bien. Y es justo lo que te decía, ¿no? O sea, como tú acotas, ¿no? O sea, y les comentaba. Entonces, claro, si tú explicas un concepto usando ejemplos a un pequeño de, no sé, un ejemplo de la fiesta de la noche, no te va a entender porque no tiene la experiencia. Entonces, claro, el mensaje no llega. Por eso en educomunicación nosotros no solo enseñamos contenidos, sino que construimos un puente entre el conocimiento con las personas, con los mundos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo importante. Bien, qué bien, me alegro, estoy súper feliz, me encanta. Pau, ¿preguntas? No, profe. Ya, bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, ya les mandaré alguna cosa en el chat. Un abrazo, una buena noche. Gracias, Buenas profe. noches, Buenas Buenas noches. profe. noches, Gracias, profe. profe. Chao, Buenas Buenas noches. noches, Pablito. Profe. profe. Chao, profe, buenas noches.